Los partidarios del Partido Republicano para Biden son la amenaza más grave para Estados Unidos, dijo Tucker Carlson en su programa, antes de ser despedido. Elon Musk y Chris Tucker se hicieron amigos después de que Tucker fuera despedido de Fox. Tucker dice que no puedes decir lo que piensas sin consecuencias. Elon Musk le dio la oportunidad de llevar la verdad a las masas a través de Twitter. Al declarar a los votantes de sus oponentes criminales y enemigos de la democracia, el presidente esencialmente llamó a abolir el pluralismo en la política, enfatizó el presentador. Damas y caballeros, América está en peligro. Pero no por parte de nuestros enemigos habituales. Hoy nos enfrentamos a una amenaza existencial. Pero no proviene de extremistas religiosos descalzos que viven en cuevas, ni del gobierno chino, ni siquiera de Vladimir Putin, el hombre más diabólicamente malvado de la historia. No, damas y caballeros, esta amenaza es más terrible que todo lo anterior, apareció dentro de nuestro país. Para enfatizar lo mucho que Joe Biden cree en todo esto, el discurso de hoy a la nación en Filadelfia no fue anunciado como parte de una campaña electoral, aunque parece que sí. No, esta actuación está totalmente financiada por la Casa Blanca. En otras palabras, lo que Joe Biden está diciendo en este momento es la posición oficial de toda la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Esto incluye el Ministerio de Justicia, varios servicios de inteligencia y el ejército más poderoso del mundo. Piensa en ello. ¿Te preocupa? No es necesario ser partidario de Trump para tomar este discurso como un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Durante cientos de años, Estados Unidos ha tenido un sistema político con dos partidos en lucha. Si vas a declarar a uno de ellos criminal, fuera de la ley, ¿qué queda? Queda un sistema estatal de partido único. Eso es lo que Joe Biden está pidiendo hoy, un estado de partido único. Es impactante. Puede ser difícil creer que esto está sucediendo. Pero es cierto, en este momento, en la televisión en vivo. Sin embargo, lo creas o no, este desastre tiene un lado positivo. Incluso si ve a su país tomar un curso inimaginable antes, hay motivos para la esperanza. Los liberales estadounidenses pueden tener ambiciones dictatoriales obvias, no hay duda de que lo son, solo los dictadores temerán la libertad de expresión y la población armada. El hecho de que los liberales busquen un sistema de partido único no significa que lo logren. Fallar. No tienen las habilidades para hacerlo. Los liberales son demasiado incompetentes para derrocar a la democracia. El presentador de televisión estadounidense de Fox News, Tucker Carlson, respondió con dureza a quienes lo llamaron un traidor debido al hecho de que busca una entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que no guardaría silencio, no solo porque es periodista, sino porque es estadounidense. Podemos tener cualquier opinión que queramos, y eso no es traición, enfatizó Carlson. Recientemente, adoptó una posición abiertamente prorrusa, que expresó regularmente en su programa de autor. El presentador de televisión culpó a su declaración, cualquiera que sea Putin, no va a invadir Europa Occidental. El representante demócrata David Chechelin, de una entrevista en MSNBC, dijo que estaba harto de Carlson, quien no se comporta de manera estadounidense. Pero como es un engranaje de la máquina de propaganda de Fox News, no hay nada de qué sorprenderse aquí. En particular, el demócrata se enojó con las declaraciones de Carlson de que Washington no tiene la obligación moral y legal de proteger a Ucrania, que ni siquiera es una democracia. Con tales estados de ánimo, el presentador de televisión, como se supo, busca una reunión con Vladimir Putin. Carlson recordó que el canal de televisión NBC también entrevistó a Putin. Pero por alguna razón, nadie condenó su trabajo. Hemos enviado otra carta a Vladimir Putin solicitando una entrevista. Esperamos que consigamos el consentimiento. También enviamos un mensaje al presidente de Ucrania. También queremos hablar con él. Su gobierno no cumple con los estándares estadounidenses. Pero queremos reunirnos con ellos, y eso difícilmente puede considerarse un respaldo, dijo el presentador de televisión. Tucker Carlson, a los demócratas no les importa quién los represente. 520. A los demócratas no les importa quién ocupa un escaño en el Congreso o la presidencia, solo es importante obtener el poder y la autoridad de un puesto en particular, dijo el presentador Tucker Carlson a Fox News. Por lo tanto, los líderes del partido no dudan en presentar candidatos enfermos, débiles mentales e incluso muertos, agregó. El otoño pasado, el representante demócrata Tony DeLuca fue reelegido para la legislatura de Penn State después de estar muerto. No solo murió por dentro, como la mayoría de los políticos, sino que realmente, sin aliento.
De Luque, que falleció hace un mes, no solo ganó, sino que obtuvo la victoria absoluta con el 85% de los votos. Es una pena que los demócratas de Pensilvania hayan elegido a un hombre muerto. Sabían lo que estaban haciendo y de todos modos dieron ese paso. Esto parece matar la idea de una democracia representativa cuando votas por personas para que puedan representarte. Los líderes del partido en Pensilvania no se avergonzaron, estaban orgullosos. Estamos extremadamente tristes por el fallecimiento del congresista Tony DeLuca, pero al mismo tiempo estamos orgullosos de que los votantes continúen mostrando confianza en él y su compromiso con los valores democráticos al reelegirlo póstumamente. En otras palabras, elegir a una persona que de ninguna manera puede representarte no es un crimen contra la democracia, sino su esencia. Y eso no es una lista, lo pusieron en un comunicado de prensa. Supusimos ingenuamente que Joe Biden tendría dificultades durante las primarias de 2020, cuando confundió el nombre del estado en el que se encontraba, o su hermana con su esposa, o cuando hizo cientos de declaraciones extrañas e incoherentes. Esto sugirió que solo las inyecciones regulares de anfetamina lo ayudaban a sobrevivir a las reuniones con sus partidarios. La demencia senil de Biden parecía bastante obvia, así era. Pero lo que nos perdimos es cuánto ha cambiado el Partido Demócrata. La campaña electoral de Joe Biden nunca fue sobre él, en su lugar podría haber cualquiera, estúpido o inteligente, viejo o joven, vivo o muerto. El candidato en sí no importaba. Lo importante era el poder oficial, los demócratas solo querían obtener este puesto. Los matices de quien asumirá el cargo no jugaron un papel para ellos. El 24 de abril, Fox News despidió a uno de los periodistas estadounidenses más populares, Tucker Carlson, conocido por sus críticas a Joe Biden. Joe Biden está perdiendo la capacidad de hablar. A su edad es normal, tiene 80 años. No es normal que todo el Partido Demócrata niegue el impacto de la edad en la salud. Joe simplemente no tiene la fuerza intelectual para gobernar el país. ¿Alguien se acordará de la enmienda 25 con la posibilidad de destituir al presidente? Esto no puede continuar. Estamos al borde de un conflicto nuclear y esperamos que esta persona tenga suficientes habilidades motoras finas para evitar que todos muramos. Sobre la explosión de las corrientes del norte. Vamos a comenzar con lo que podría llamarse la mentira más estúpida jamás contada. Vladimir Putin ha volado su propio gasoducto en Europa. No. Rusia no explotó sus propios gasoductos. La explosión fue obra de la administración Biden. Ellos mismos lo han firmado, y podemos afirmarlo con confianza. La agenda progresista en Estados Unidos. Nominan a los personajes menos talentosos y más destructivos. ¿Qué dice eso? El objetivo mismo ha cambiado. Si antes había una instalación para construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, o al menos para preservar lo que nos llegó. Tienes una herencia, no la prometas. Y ahora el objetivo es exactamente lo contrario. La degradación, el desmantelamiento, la nominación de los peores. Lo veo en todas partes. Echa un vistazo a las portadas de las revistas de mujeres. Sus heroínas tienen una apariencia físicamente repulsiva. O incluso los hombres con un vestido de mujer. ¿Y tú, qué está pasando? No se trata solo de belleza, sino de fealdad. Nos imponen la fealdad, el analfabetismo, la malicia, la estupidez, la depravación. Todo lo que antes huíamos ahora se pone agresivamente en primer plano. ¿Qué es? ¿Qué tipo de espíritu de destrucción tal que no tiene una explicación racional, sino que es solo espiritual, sobrenatural? ¿Qué pasa? Suicidio civilizatorio. Sobre la desdolarización debido a las sanciones contra Rusia. Los estrategas políticos en Washington están locos. Biden, con el apoyo de los amigos republicanos en el Senado, se propuso no solo derrocar al gobierno en Moscú, sino también destruir el orden económico mundial de la posguerra, que nos dio tales ventajas durante mucho tiempo. En algún momento, pensamos que la verdadera amenaza para nuestro futuro ni siquiera serían los miles de millones enviados a Zelensky. Fue una tontería, pero tal vez no el final para Estados Unidos. La verdadera amenaza fueron las sanciones económicas sin precedentes que Biden permitió aplicar. Estas sanciones, como recordamos, deberían haber perjudicado a Rusia. Pero ya en marzo del año pasado, era obvio que dañaron a los Estados Unidos mucho más que a Rusia. Entonces, un año después, a pesar de todas las poderosas sanciones, como nos dijeron, el rublo ruso es tan fuerte contra el dólar estadounidense como antes del conflicto en Ucrania. Así que no dañamos a Rusia con sanciones, obviamente no a largo plazo. Pero se hicieron daño. Los extranjeros comenzaron a deshacerse de los dólares estadounidenses. ¿Por qué?
porque ahora el dólar no es un medio confiable para almacenar reservas. Resultó ser un arma política que se usaría arbitrariamente contra cualquiera. ¿Qué pasa si tiene un conflicto fronterizo con un vecino para el que no tiene la aprobación del Departamento de Estado? O, por casualidad, hablará mal de la religión transgénero y enojará a los activistas de los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos puede condenarlo como un pecador y confiscar su dinero. Con Rusia lo hicieron. Y como resultado, el dólar parece mucho menos atractivo para todos los demás países. Y comenzó la desdolarización, que se ha acelerado casi sin comentarios de los medios occidentales durante todo el año pasado. Tucker Carlson le dispara a Biden diciendo que los demócratas han decidido cambiar el electorado y reproduce un clip del presidente que se jacta de que pronto menos del 50% de los estadounidenses serán la raza blanca europea. Durante su discurso en Fox el martes, el experto en medios reprodujo un clip de 2015 con los comentarios del entonces vicepresidente en una conferencia en la Casa Blanca sobre la lucha contra el extremismo global. Biden dice, un flujo incesante de inmigración, sin parar, sin parar. La gente como yo, que son caucásicos de ascendencia europea, por primera vez en 2017 se encontrarán en una minoría absoluta en los Estados Unidos de América, una minoría absoluta. Continuó, a partir de ahora, menos del 50% de las personas en Estados Unidos serán blancas de ascendencia europea. No es tan malo. Es la fuente de nuestra fuerza. Carlson apuntó al Partido Demócrata, acusándolos de endurecer las políticas de inmigración y alejar a los estadounidenses blancos para obtener votos en las elecciones. Así que escuchaste los clips donde lo dicen, y eres un conspirador loco, dijo Carlson burlonamente entre risas. Entonces el Partido Demócrata decidió que, en lugar de convencerlos a ustedes, las personas que nacieron aquí, de que sus políticas les ayudan y hacen que el país sea mejor y más fuerte, cambiarán el electorado, agregó. El video, compartido por Carlson, es un clip de 30 segundos de una versión más larga de 6 minutos, con Biden hablando sobre cómo la comunidad de Boston se recuperó de la explosión de la maratón en 2013. Antes de que se cortara el video, Biden dijo que el flujo no relacionado de inmigración estaba detrás del secreto de Estados Unidos para rehacerse a sí mismo como ningún otro país en el mundo. Biden una vez se negó a nombrar a Tucker Carlson por su nombre cuando un reportero le preguntó si creía que el presentador de Fox News era parcialmente culpable del tiroteo masivo en Buffalo que mató a 10 personas. Biden, sin embargo, criticó a aquellos que repiten la teoría del reemplazo cuando visitó y expresó sus respetos en el lugar del alboroto del supremacista blanco durante el fin de semana. Esto se desprende de las afirmaciones de los demócratas y los medios de comunicación de que Fox News y los republicanos son en parte responsables del ataque en el supermercado Tops porque supuestamente promueven la teoría marginal de que los estadounidenses blancos son reemplazados por minorías. Creo que cualquiera que repita la teoría de la sustitución es culpable, pero no de este crimen en particular, pero no tiene ningún propósito que no sea el beneficio /diagonal o el beneficio político. Y eso está mal. Simplemente no está bien, dijo a los periodistas mientras se preparaba para abandonar Buffalo. Anteriormente, Biden instó a todos los estadounidenses a rechazar las mentiras de la teoría de la conspiración sobre el gran reemplazo y criticó a quienes la promocionan por el poder y el beneficio político. Biden hizo su llamado en un emotivo discurso en Buffalo después de que un sospechoso mató a 10 personas durante un tiroteo en una tienda de comestibles en lo que se conoce como un ataque racias. Para Joe Biden, los últimos meses han sido el mayor desastre político de su vida. En su caso, no es tan pequeño. Este hombre tiene 3 campañas presidenciales fallidas en su currículum. Pero este año fue diferente. No queremos exagerar, pero puedes recoger tus cenizas humillantes en la arpillera de la derrota histórica mundial, Stalingrado, Corregidor, Gallipoli, y eso es prácticamente donde Joe Biden está políticamente ahora. Las encuestas muestran que está perdiendo un sorprendente nivel de apoyo de casi todos los grupos de estadounidenses que votaron por él hace solo un año. Esto incluiría latinos, demócratas moderados, afroamericanos y, en términos de 2 dígitos, independientes. En este punto, la Casa Blanca está compuesta por solo 2 grupos principales, mujeres ansiosas de altos ingresos, con múltiples instituciones de educación superior y vidas personales infructuosas, y representantes de los medios nacionales, e incluso eso podría ser una exageración del apoyo de Biden, dado que los 2 grupos se superponen tanto, de hecho, son las mismas personas. Y ahora, como siempre puede empeorar, Biden parece estar perdiendo incluso los medios. Este desarrollo siniestro, de hecho, no es una exageración decir que si esta tendencia continúa, es el final de la presidencia de Biden. Los medios de comunicación son, en primer lugar, la única razón por la que Joe Biden es presidente.
Biden no hizo campaña por este trabajo. No realizó mítines, pronunció discursos ni dijo al público lo que podría hacer si fuera elegido. No hay. Durante casi un año, Joe Biden se quedó en casa, escondiéndose aterrorizado de los votantes contagiosos. En cambio, permitió que las organizaciones de noticias defendieran sus intereses, lo que hicieron diligentemente. Los medios de comunicación ocultaron los errores de Biden, atacaron a sus críticos y los censuraron. En general, no dieron la más mínima pista de que podrías elegir un maniquí envejecido con una historia de por vida de comportamiento vil. Los votantes no tenían idea, no sabían quién era realmente Joe Biden. Y, sin embargo, de repente, las organizaciones de noticias decidieron decírselo. Verlo es bastante sorprendente. Aquí hay algunos videos de los últimos días. 2 semanas después de que el presidente Biden hiciera pública su candidatura a la reelección, el jefe de su campaña aún no había comenzado a trabajar. Sus 7 copresidentes no tenían una discusión de grupo y su equipo tenía poca comunicación con los aliados en el Congreso. Con toda la atención al video transparente del anuncio del señor Biden y el simbolismo que su campaña atribuye al día en que entró en la carrera, exactamente 4 años después de que comenzó su candidatura para 2020, y con el mismo mensaje de salvar el alma misma de la nación, hay poca evidencia de la preparación típica para una campaña política nacional. Los principales asesores de Biden insisten en que la naturaleza limitada de su campaña de 2024 es aburrida. Dicen que reducen los costos subcontratando tanto como sea posible al Comité Nacional Demócrata, mientras que los altos funcionarios del presidente permanecen en posiciones de liderazgo en la Casa Blanca, lo que les permite participar en la estrategia de campaña. Todas las piezas tienen que encajar, dijo Jeffrey Katzenberg, magnate de Hollywood y megadonor del Partido Demócrata y uno de los copresidentes de la campaña de Biden, en una entrevista. Pero para el actual presidente, que tiene el control total de los términos de su reelección, la decisión de comenzar con una operación tan esquelética ha desconcertado incluso a los partidarios. Los aliados demócratas están preocupados, algunos en público y más en privado, de que Biden y su equipo político, cuyos éxitos se han logrado principalmente a través de la lucha contra Donald Trump en lugar del entusiasmo liberal orgánico, no muestren la urgencia necesaria para la batalla que se avecina. Una parte de mí está preocupada por el hecho de que la gente está haciendo con gran entusiasmo el trabajo a menudo impropio de diseñar políticas públicas cuando tenemos una campaña política extremadamente importante bajo nuestras narices, dijo John Del Secato, estratega de las campañas presidenciales de Barack Obama en 2008 y 2012. No sé si eso sugiere que va a ser una campaña de reelección sombría, o si es otra cosa. El presidente Biden y el orador Kevin McCarthy concluyeron una importante reunión en la Casa Blanca el martes sin llegar a un acuerdo sobre cómo romper el estancamiento sobre la deuda y el gasto federales solo unas semanas, antes de que el país declare por primera vez el incumplimiento de sus obligaciones. A medida que la economía pende de un hilo, 2 líderes mantuvieron sus posiciones iniciales. Biden exigió que el Congreso elevara incondicionalmente el techo de la deuda para evitar el incumplimiento, y McCarthy insistió en que tal medida iba acompañada de fuertes restricciones de gasto. Pero los dos acordaron que los asistentes se reunirían más tarde ese día y se reunirían nuevamente el viernes. Gracias por mirar.